Entonces, supongo que aquí faltaría un poco definir ese concepto de actuador, pero dentro del término de actuadores sí sería un motor básico aplicando distintos principios, ¿no? Hidráulico, eléctrico, hidráulico y neumático. ¿Dudas, Gary? No, gracias. Ah, ya, como lo vi con la mano. Listo. Tenemos entonces sensores, actuadores. Sensores miden una magnitud física y la convierten en una señal eléctrica. Actuadores hacen el proceso contrario, ¿no? Entonces, siempre que estén trabajando con dispositivos sencillos, ¿no? Relay, resistencias, perdón, relay, diodos, LED y otros, verifiquen, ¿tengo que enviarle voltaje para que me dé algo? ¿O lo conecto y me va a medir y me va a enviar una señal? Entonces, tenemos sensores y actuadores, entradas y salidas, ¿no? Y tenemos algo llamado también controladores. El controlador recibe información de los sensores y de los actuadores. Bueno, recibe información de los sensores, ¿no? Interpreta, hace un análisis y da ciertas órdenes a los actuadores, ¿no? Dependiendo del tipo de programación, ¿no? Los controladores son los responsables, veamos acá la definición, ¿no? Los controladores son los responsables de recopilar datos de sensores y proporcionar conectividad hacia la red o internet, ¿no? Esto es un sistema de... perdón, me estoy equivocando, ¿no? Entonces, los sensores se conectan, envían información al controlador, el controlador proporciona conectividad a red, ¿no? Los controladores pueden tener la capacidad de tomar decisiones inmediatas o de enviar datos hacia una computadora más potente para su análisis. Eventualmente los controladores se usan de puente, ¿no? Tienen proporcionan conectividad hacia la red. O sea que los controladores deberían ser capaces de conectarse a la red y enviar datos. Ahora, esto no es que el controlador sí o sí tenga un controlador. Se le puede adicionar, ¿no? Un SIM 800, un módulo SP, ¿no? Pero por lo general los controladores recopilan información y lo envían, ¿no? Tienen la capacidad de tomar decisiones inmediatas, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema con un sensor y un actuador, ¿no? Nosotros podemos escribir un código para que eventualmente, si supera algún límite, se ejecute algún tipo de actuador, ¿no? Esa es la función de un controlador. Pero nosotros no trabajamos con un controlador, ¿no? Trabajamos con un microcontrolador, ¿no? El término micro en física se usa para algo más pequeño, ¿no? Eventualmente nosotros vamos a trabajar igual con algo mucho más pequeño y bastante reducido, ¿no? Entonces, también nos va a proporcionar conectividad a la red, ¿no? Nos va a
proporcionar conectividad a la red, en nuestro caso con el ESP. Y trabajan básicamente de la siguiente forma. Podemos recopilar información y enviarla a la nube, recopilar información o enviarla mediante cableado, ¿no? Mediante el cable USB a un ordenador mucho más grande, ¿no? O recopilar información y enviar los datos bajo la misma red a otro servidor. Entonces, esa es la forma de trabajar con un microcontrolador. Obviamente podemos ponerle actuadores y tomar decisiones inmediatas, como se haría con un controlador habitual, ¿no? Pero por lo general el microcontrolador va a recopilar datos y hacer ese proceso en caso de que se requiera recopilar, va a recibir los datos y los va a enviar a otro dispositivo para que se recopile datos, ¿no? Si es que se necesita. Eventualmente, bueno, los microcontroladores también pueden trabajar de forma, ¿cómo se dice? No requieren conexión a red. Entonces, pueden trabajar de forma autónoma. Y por otro lado tenemos la Raspberry Pi. La Raspberry Pi no es un microcontrolador, es un microordenador, ¿no? Es otra cosa bastante diferente, ¿no? Un microordenador, por lo general, según lo que he visto y con lo que me ha tocado trabajar a mí, por lo general lo ocupamos cuando no queremos o cuando no vamos a recopilar datos masivos, ¿no? Queremos algo pequeño que vaya guardando información de algo diario. Ocupamos un microordenador. Lo configuramos, se configura como servidor, ¿no? Pero la Raspberry Pi, fuera de ser un microordenador, tiene pines GPIO, ¿no? Que serían pines de propósito general de entrada y de salida. Estos pines GPIO se pueden programar y se podrían usar para leer sensores, ¿no? Información de sensores, para poder enviar datos, bueno, para controlar actuadores, ¿no? Pero la desventaja es que si dañamos una ESP por alguna mala conexión, pues nos cuesta 90 bolivianos y ya como mucho con eso compramos otra y seguimos continuando, ¿no? Si aquí hacen un pequeño corte, tiran fuera del sensor, van a tirar también la Raspberry Pi, y si tenían el servidor montado ahí también es otro proceso, ¿no? Entonces, se sugiere trabajar con la Raspberry Pi o con este tipo de dispositivos solamente para recopilar datos, ¿no? Es interesante tener esto de acá, los GPIOs, ¿no? Pero desde mi punto de vista casi nunca lo he ocupado, a no ser que sea para gestionar pocas cosas. De varios proyectos, creo que uno o dos he implementado los GPIOs. Y era para no tener que conseguir un microcontrolador adicional. Entonces, no sé si tienen alguna duda de este tema de la Raspberry Pi. Grover. Sí, una pregunta. Estas, bueno, no la conozco, Raspberry Pi, dice. Raspberry Pi. ¿En qué, cuál es su finalidad entonces de estos equipos? No son de controladores. No son microcontroladores, son microordenadores. Son computadoras bastante pequeñas. Ah,
O sea, tienen sistema, se me estaba pasando, ¿no? Tienen sistema operativo, ¿ya? Tienen un sistema operativo acá, en Raspbian se lo carga, se graba y se lo conecta, se conecta a HDMI, tiene puerto de red, USB, ¿no? Es como una mini computadora, incluso si tienen una la pueden usar como una computadora de escritorio normal, ¿no? Y viene creo que de 1, de 2, de 4 gigas y de 8 también, ¿no? Ahí está. Creo que Marcelo tenía una duda. Sí, buenas noches, ingeniero. Acerca del concepto de computación en la niebla que tenía en alguna diapositiva anterior, si Sí. podría aclararnos el concepto de a qué se refiere con computación en la niebla y la relación que tiene con los dispositivos IoT. Ya, respecto a computación de la niebla, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, si no me equivoco. ¿No puedes responder ahora? Sí. Era solamente para mencionarlo. Se pasa, ¿no? Y justo ahí hay una explicación Wi-Fi clara, ¿no? De todas formas lo voy a revisar. A ver, mi almohada, ¿por qué me quitas? Porque yo estoy estudiando. En este punto, ¿no? Donde estábamos, en soluciones. Fíjate. Ya, Chisi, amor, después estás durmiendo ahí. Bueno, nada es mentiroso, ¿ya? Yo les alcanzo su desayuno todo. Ya, bueno. Acá, ¿no? Dentro de los 6 pilares, ¿no? Uy, no. Mira. Mira, un automóvil arriba. ¿A eso se refiere Marcelo? Sí, y más adelante también tenía una diapositiva en la que se muestran los sensores, los actuadores, el controlador, y estaban encima de ese concepto de computación en la niebla. Creo que es más adelante. Más adelante. Ahí. Esto de computación en la niebla se aplica cuando son sistemas, ¿dónde está acá? Aquí no aparece, ¿no? Con capa en la nube, capa de red, ¿no? Capa de perímetro o neblina, en este caso, y capa de dispositivo. Esto de acá de capa de la niebla se refiere a una conexión local, ¿no? No es en la nube porque no está en un servidor externo, pero está dentro de la red, ¿no? A eso se refiere. Ingeniero, entonces, esto de la niebla se refiere a una intranet, ¿no? Sí. Gracias. No, eso lo íbamos a ver luego en el capítulo 5. Bueno, cada uno de los pilares. No sé si Marcelo tiene alguna otra duda. No, gracias. Tan feo ahí. Entonces, Eso es cuando no sabes la nos materia. referimos a esos sensores. Sí, más adelante lo vamos a ver. Una solar.
volvamos con el tema de Raspberry Pi. Ahora, les decía, la Raspberry Pi es un microordenador, tiene un sistema operativo, como pueden ver tiene HDMI, tiene puertos USB, puertos de red. Tapate, amor, por favor. A comparación de un ordenador, pues no se necesita Tapate. conectarle los 220, solamente se conecta por este cable un cargador, ¿no? Por esta entrada, perdón, se le conecta un cablecito a un cargador y ya va a funcionar, ¿no? Voltaje de operación es 2.5, voltaje de operación es 5 voltios y voltaje de entrada es 5 voltios y voltaje de operación es 3.3 voltios, ¿no? El voltaje de entrada es el voltaje que ingresa acá, el voltaje de operación es el voltaje con el cual trabaja la Raspberry Pi, ¿no? Yo puedo meter 5 voltios acá, pero si trabajo con 5 voltios acá en los GPUs, voy a terminar dañando la Raspberry Pi, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso si alguna vez van a trabajar con una Raspberry Pi o con algún microcontrolador que no conozcan, tomen en cuenta el voltaje de entrada y el voltaje de operación, ¿no? Entonces, una Raspberry Pi es un microordenador, tiene puertos GPUs como si fuera una ESP, pero no tiene entradas ADC, no puede medir entradas analógicas, solo digitales, ¿no? Noticias, algo útil, amor. Y se preguntan muchos, ¿no? ¿Cuál es mejor un microcontrolador? En este caso el Arduino o relacionado al curso, un ESP32 o una Raspberry Pi, ¿no? En el tema de hardware sí es una Raspberry Pi mucho más, con mejores características que una ESP32, a no ser que trabajemos con entradas analógicas, ¿no? Ahí sí la ESP sí gana, ¿no? Pero son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas bastante con otros usos, ¿no? La Raspberry Pi se usa mayormente como servidor, una ESP se ocupa como recopilador de datos. Pueden trabajar ambos juntos, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el capítulo, a finales del capítulo 4. Pueden trabajar ambos juntos, ¿no? Pero una Raspberry Pi se podría emular, ¿no? Si tenemos un ordenador, podemos emular una Raspberry Pi. Una ESP32 es difícil de emularla, tenemos Woki solamente como alternativa, ¿no? Pero aquí creo que lo he dicho en anteriores cursos, es buscar el microcontrolador adecuado para el proyecto adecuado. No vamos a trabajar, si yo quiero hacer un proyecto bastante pequeño, bastante reducido, no le voy a poner una Raspberry Pi. Necesita una batería portable, necesita, por su tamaño es bastante notorio, ¿no? Por más de que sea un microordenador, es una placa que entra en tu mano, y fuera de eso hacerle otra placa más o hacer otras conexiones adicionales, sí pesan, ¿no? En comparación de una ESP, pues podríamos usar una ESP-C3, que es bastante pequeña y bastante barata, entonces podríamos hacer un proyecto mucho más compacto, ¿no? Y lo mismo, si no voy a ocupar internet y quiero hacerlo mucho más reducido, puedo conseguirme otro microcontrolador, un STM8, una Tiny, ya se ve, ¿no? Entonces,
Ya, dependiendo del proyecto, Yo no comí e ir nada. viendo qué microcontrolador podríamos pues, ocupar. eso se lo digo a los ¿No? clientes. Dudas, consultas que tengan. Una consulta, un controlador que se dice seco, ¿qué tipo de controlador viene a ser? De contacto seco, sí. Como controlador de contacto seco. Sí, por ejemplo, he visto que utilizan controladores de contacto seco, así le llamaban. ¿Es algo especial de esto o no? Por ejemplo, para sensores de alarma o de puertas cerradas. Ya son otro tipo de controladores. Okay. Ajá. Ya, Son pero para... Me dice para puertas y esto, ¿no? A veces generadores, puertas, inclusive luz, he visto. Ajá. Sí, no me ha tocado trabajar con ese tipo de cosas. Por lo general deben ser de otro tipo, ¿no? Por lo general, mi, mi área de trabajo es trabajar con microcontroladores, ¿no? Controladores son más grandes, son mucho más grandes, son mucho más potentes. He trabajado con PLC, pero con los de contacto seco no me suenan. De momento deben ser, si son ya de dispositivos de seguridad, tienen otra plataforma, ya tienen otro método de configuración. Y justamente le llaman PLC. ¿Con PLC? A ver, lo voy a buscar y lo veo. Pero controlador de contacto seco no me suena. ¿A alguien de acá le suena? Ariel, ¿me puedes guiar, por favor? ingeniero, no, tampoco he oído el término de controlador de seco. ¿Qué diferencia habría entre un controlador, un microcontrolador, o es lo mismo? Ingeniero, por favor. Ya. Deme un ratito. Está buscando en internet. Yo pensé que era capo. Los controladores, acá vemos, los controladores son responsables de recopilar datos de sensores y proporcionar actividad hacia la red o internet. Veamos el concepto por acá, debería estar figura 4. Por lo general yo hago referencia a los controladores como los PLC, son dispositivos mucho más robustos, tienen mayor capacidad, son modulares, tienen mayor capacidad de expansión, ¿no? Pero los microcontroladores, por tema de tamaño y tamaño reducido, ¿no? Se reducen ciertas propiedades, tienen protocolos de comunicación, se trabaja a un nivel mucho más inferior. Gracias, ingeniero. No he entendido nada. Entonces, Pues es que era un capo. Nada que ver, ¿no? Y eso es de Cisco, es un certificado, está. Por eso ahí, por paga ejemplo, este podríamos curso. ver, ¿no? ¿Y Controladores, cuántos yo pagó? los suelo 500 referenciar como bolivianos. PLC, que son controladores lógicos
programable, Bueno. incluso tienen otros Más bien métodos de pagado porque es de programación. Cisco. Cisco es una empresa certificada a Y nivel internacional. microcontroladores ¿Y ahora cuándo va a terminar eso? ya sería, por ejemplo, En enero. un Atmega 328, ¿Y 500 por todo? Ujú. un PIC 18F Lo bueno es que su certificación va a ser a nivel internacional. 686, si no me equivoco. Ya son Pero yo quería cosas conocimiento más muy que reducidas certificación. que se pueden aplicar a un circuito reducido, ¿no? A comparación GLC, no podemos hacer de poder podríamos hacer un reloj con un PLC, pero en el tema de estética y tamaño no nos quedaría tan bien. O hamburguesa fix. Entonces, un microcontrolador es bastante reducido, quizás no tiene No quiero tiene fruta. las cualidades que un PLC a la En hora la de esquina la programar. señora debe estar vendiendo ahorita. ¿Qué cosa? En la esquina. No, ¿qué gusta? Debe estar vendiendo. La señora vende. Esto que Yo sé envió que Gary, nadie se queda. Sí, quería mostrarle más o menos cuál es la idea del controlador. A ver, le voy a dar clic, confiando. Quiero ver. A ver, ¿qué es un controlador en seco? Hola. Una Hola. pregunta. Claro. Sí, el microcontrolador y el controlador hablan, ¿no? El PLC. Un microcontrolador puede llegar a ser un parecido, o sea, a simular un PLC colocándoles relés o hay otras cosas que no puede lograr el microcontrolador. Obviamente, por ejemplo, a un PLC básico sí podría, ¿no? Pero hay PLC que a este punto ya están muy avanzados, ¿no? Y sí, de poder se puede, ¿no? Incluso se consideraría, hay proyectos open source que trabajan en base a una Mega 328P, que es el Arduino, ¿no? Se podría considerar, ¿no? Pero hay que tomar medidas, ¿no? Ahora, todo este proceso de hacer las medidas eventualmente no va a mantener el tamaño que es un microcontrolador, ¿no? Mientras si le ponemos relay, si le ponemos optoacopladores, si le ponemos sensor de voltaje, o para trabajar con RS485, para trabajar con RS232, ¿no? Que son las características de un PLC básico, el tamaño ya no va a ser el mismo, ¿no? Por lo tanto, sí sería un microcontrolador lo que trabaja ahí adentro, ¿no? Pero en sí toda la placa ya se consideraría un PLC. Tapate, después estás estudiando después, tapate, amor. ¿Qué cosa te estoy haciendo? Tapate, amorcito. Me molestas mucho. No es molestar, tapate, nada más. Yo estoy acalorada. Tapate, nada más, amor, Estoy tapate. acalorada. Yo, ¿por qué no? Yo soy el que más acalorado que está. Soporte de controlador de ascenso, de contacto seco 485. Y de salida de 16 señales. Expansión vía 485, ¿no? En su caso, por ejemplo, ya hay estos protocolos para trabajar con Arduino. Entonces los puede implementar al PLC basado en Arduino y ya con eso puede trabajar. Ahora esto de acá. ¿Qué más a nuestro padrino? Ok, ya sé que es un controlador. Tiene 16 salidas. No, verdad que no. Tiene 485. Lo que me da curiosidad es el nombre, porque tiene contacto seco. ¿Qué es lo que hace que sea un contacto seco? Entiendo por definición que es prendido o apagado, nada más que un relay.
No sabe nada de eso. Ya. Entonces, si es mediante 485 una expansión, sí, sería un tipo de controlador. La gracia es que si es una expansión vía 485, hay algo, o son programables, esto si me puedes asesorar. Eventualmente sí, para definir cuándo es abierto, cuándo es cerrado. Si son programables y usted usa un 485 de este tipo, les voy a mostrar, y quizás sea su proyecto, ¿tiene esos de casualidad? No, ahorita no. ¿No tiene? No lo tengo acá. Ah, yo creí que tenía. A ver, de todas formas le mostraré, ¿no? Si, esto de acá. Esto de acá se usa más que todo en el área industrial. Son conversores de MAX 485, ¿no? El protocolo RS485, ¿no? Por ejemplo, acá dice, permite agregar comunicación RS485 Arduino, ¿no? Con la ventaja de lograr distancias mucho mayores al serial TTL 32. Soporta Modbus y demás, ¿no? Y la distancia máxima que puede alcanzar esto es una longitud de 1200 metros. O sea que con 2 cablecitos puede enviar información a 1200 metros, ¿no? Esa es la ventaja que tiene. Ahora este protocolo de comunicación, no es protocolo de comunicación, ¿no? Es comunicación RS485. ¿No? Si tiene esto de acá, controlador en seco, de contacto seco, y me dice que se puede configurar. Ahora, estos controladores deben estar recibiendo o deben estar en la espera de una señal constante y debe haber en este caso, o un programa, o otra placa, o un PLC, o algo adicional que los controle, ¿no? Pues, Tiene, ¿no? sí. Entonces, si tiene algo que los controle, eventualmente se puede cambiar por un ESP con uno de estos módulos. Y ya no necesitaría estar cableándolo por 1200 metros, ya lo puede tener de forma inalámbrica. Ahora, estos son 1200 metros, ¿no? En comunicación HAL duplex. Existe algo dentro del ESP, vamos a dejar en pausa un ratito el avance en contenido, pero se llama ESP. No. ¿No? El ESP no es un protocolo, es un tipo de comunicación que aprovecha, como ya tiene un módulo de red, aprovecha ciertas características, ¿no? Y tiene lo siguiente. No me aplastes. No me aplastes.
una distancia de 200 metros, que no equivale con los 1200, ¿no? Pero también tiene algo llamado control de saltos múltiples. O sea que si tenemos varios dispositivos en ese punto, ¿no?, se puede ir extendiendo la distancia. Mucho me aplastas. Esto está probado solamente con ESP32 regular. No aplica ni para el C2, ni el C3, ni otra familia. Solamente el ESP regular lo he probado. Eventualmente vamos a probarlo con el C3 a ver cómo va. Pero con el normal sí ha funcionado bastante bien, ¿no? Entonces, podríamos tener esto en el RS485 y extender su señal unos 1200 metros, y si nos falta usamos Estoy tapada. ¿Qué tienes? esto de acá para extenderlo aún más, ¿Qué tienes? ¿no? Pero la característica del Max 485 es que tiene esta capacidad. Pero ya se pasó al Max Y esto es 85, estamos cableado, hablando por de cierto, no es sensores. que sea inalámbrico. Dile, pero pues tiene derecho a reclamar. Entonces ya no fuimos de un punto a otro. Bien, Pero si tenemos estos dispositivos, consulta más o menos cuánto salen estos en tema de precio. Es que depende mucho de la aplicación. A veces vienen embebido, otras veces no. Eso no puedo decir. Ay, no, está haciendo calor, amor, de verdad. Mucho, Pero apriesa. barato no es. Sí, tengo entendido que barato no es, pero si a alguien le puede servir, podríamos implementarlo. Nos vamos a asar aquí. no vas a hablar, voy a hablar. Ariel, Ingeniero, realizando una pequeña investigación, un controlador de contacto en seco indica que se utiliza para controlar dispositivos o sistemas mediante la apertura o cierre de circuitos sin la presencia de voltaje en ese circuito, dice, ¿no? Entonces, no sé si ese concepto nos podría ayudar a entender mejor de lo que es un... en la presencia de voltaje, creo que quiere decir sin hacer chispas. Exacto. Sin hacer chispas sería el término correcto. Sí, me suena a contacto en seco. Realmente. Ahora que lo menciona tiene sentido, ¿no? Porque este tipo de controladores, como trabajan, por ejemplo, en este caso de ascensores, nada que ver, ¿no? no se requiere, o sea, cuando un relay se activa, ¿no?, eventualmente hay un mini arco antes de conectarse, o al conectarse se puede, no es sulfatar el término, es algo cuando, una especie de hollín, ya se me fue el nombre, cuando hacen contacto, chispea, entonces esa chispa se queda ahí, y a la larga eventualmente ya deja de funcionar el relay, o acorta la vida útil. Entonces yo creo que se hace referencia a eso. ¿Alguien más estaba levantando la mano por ahí? Murió. Ariel. No, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Si no aclaró nada. Entonces, esto de acá, controlador, ¿no? Sí hay acá un circuito
Tú deberías dar así clase internacional. que se encarga de controlar Sí, en los serio. relays, que se encarga de controlar, Eso pareciera que en está este caso son aprendiendo 16, recién. ¿no? Se Parece. encarga de controlar otros 16 y se encarga de gestionar la comunicación No, RS485. parece. Entonces, Con una camita así dormimos. sí tiene una función, es recibir órdenes, interpretarlas y activar o desactivar ciertos relays, ¿no? Yo con las citas no nos puedo dormir. Mucho calor está haciendo. Esto volvemos a... Listo, entonces ya tenemos el concepto de sensores, actuadores y controladores, microcontroladores y microordenadores, ¿no? Ya, descanso. Listo, flujo de procesos de Internet de las cosas. Eso es todo internet. Los componentes clave de algunos Solo lee. de los Les sistemas explica. más simples de Internet de las Sí. Cosas incluye sensores que se conectan a través de un Ya, enlace pues, que inalámbrico o cableado, No, ¿no?, a los actuadores se supone que es certificado. o controladores, ¿no? Y justo acá voy a usar el controlador de ascensor, ¿no? Está volviendo a leer. Entonces, este controlador usa, en este caso, una comunicación RS485, ¿no? Que esa es una conexión cableada, pero lo habitual, si queremos considerar, para verlo esto, en esto sería, por ejemplo, ver cómo funciona A modo la de refrescarte, comunicación ¿no? RS485, Como ¿no? está haciendo calor también. Entonces, ocupa RS485, es una conexión cableada. Pero está haciendo calor, amor, fuerte. Yo ya no aguanto, en serio. Y afuera me puedo ir a dormir. En la terraza. Mira, si me paga pues como puto, ¿sabes? Pues abrazos, todo que siempre será. Y la comunicación RS485 solamente consta de dos cables, A y B, ¿no? Entonces se conecta A con A, B con B. Estos cables ya eventualmente se pueden usar o se pueden configurar acá, ¿no? Y dependiendo de la comunicación que tengamos, por ejemplo, el HAL duplex, podríamos tener 1200 metros. Entonces, un sistema simple puede incluir o incluye sensores que se conectan, ¿no?, actuadores o controladores, al igual que varios componentes en cualquier sistema, ¿no? Algunos dispositivos pueden tener más de una función.
Y por ejemplo acá un controlador puede recopilar datos de los sensores sin intervención humana. ¿No? Esto de acá solamente funciona con actuadores y es un sistema cableado. Si cambiamos esto y esto, en vez de 16 relays, tiene 16 tipos de sensores, tiene un ESP, ¿no? Puede recopilar los datos y los puede enviar de forma cableada, lo puede enviar de forma inalámbrica, ¿no? Incluso en la misma niebla lo podría enviar, ¿no? En la misma red. Entonces, de esa forma se puede gestionar esto. Entonces, a eso nos referimos con flujo. Listo. En la actividad o en la parte 1.1.2.6 vamos a tener lo siguiente. Esta es una pequeña actividad, la vamos a hacer ahora. Y dice, arrastre cada dispositivo para unirlo con su descripción, ¿no? Tenemos de este lado la descripción y de este lado tenemos los dispositivos, ¿no? Licenciado, Esto es ¿cómo está, simplemente para licen? verificar una vez que le den. Licenciado. Sí. Deben verificar una vez. Cuarto ha salido, ¿no? Ay, no. Seguro, señoritas. Ay, ya, las fichas. Hay que ahora, mañana, ya. Sí, sí, que es que aquí el papá es el que lo socapa, me parece. Ah, ya, ya. Claro, sí, sí, sí. Claro, es que es cuestión de familia ahí. Falta control, falta disciplina también. Si un hermano, claro, no le queda de otra. Claro, claro, el mismo padre Álvaro ha dicho hoy día, ¿no? Si son reincidentes, no hay nada que analizar, ¿no? Directamente se expulsión, ha dicho el padre. Sí, 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 exacto.
Sí, está bien, que sea una reunión más que todo informativa, más que deliberativa. Está bien, directamente les informamos cuál es la sanción y se ejecuta, así no va a tener que ser. Listo, listo. Positivo. No influye en su evaluación. Listo, hasta mañana, licencia. Se Pueden cuida. hacer las prácticas. Que descanse, licencia. Hasta luego. De verdad, usted lo considera. Listo. Tenemos también esto. Diagrama de un proceso genérico, ¿no? Procesos. Un proceso utiliza una entrada para ejecutar las acciones correctas y alcanzar el resultado deseado. Un proceso es una serie de pasos o acciones adoptados para lograr el resultado deseado por el consumidor del proceso. Otros expulsados. Ahorita me llama el director. Ya, por favor. Han salido. ¿Qué? Han salido así como de Atihuanaco, se han ido. Ya. Han tomado. Eso es expulsión automática, ¿no? ¿Y ahora, pero hay pruebas? Sí, pues los delegados lo han visto. ¿Y ahora? ¿De la promoción? Pre-promo. Ok. Tercer y cuarto de secundaria. Retroalimentación. Ay, no. Y hoy día La a su hermano de retroalimentación uno de los que ha tomado, es igual hemos cuando expulsado. el resultado de un sistema o Aquí, ¿quién está proceso fallando? fluye en la familia. entrada. Primero el mayor, ahora el menor. El mayor amenaza, aprende fuego a sus. A veces vi quemar los cabellos de sus compañeros. El otro La toma. retroalimentación comúnmente se conoce como bucle de comentarios. Vamos a quedarnos con su bucle de comentarios. ¿Y ahora cuántos han expulsado? Hoy día 2, mañana igual tal vez unos 2 o 3 horas. Pues. Mañana hablaremos, Sí, ¿sí? sí, en la mañana temprano después del saludo va a venir su mamá. Y tenemos algo llamado sistema de control que ya lo habíamos visto en un principio, lo vamos a ver ahora a profundidad, ¿no? Un sistema de control Es que su papá le dice un controlador. Su mamá es la hiladura. Entradas y salidas para su papá le dice su capaz. Regular el comportamiento. No, es que es joven. Ustedes como son profesores tienen que buscar la forma de que él recapacite. Fíjense con esto. No, si él no busca una manera de si han trabajado menos un profesor, si vive más tiempo en la casa, un poquito más, lo van a conocer como ser con esto, ¿no? Por eso si en la familia hay un socapador, este estado deseado, el chico se arruina la vida. Es el resultado que nosotros también se estudia en el colegio Don Bosco, pero después, mira, ya han perdido, entonces, ya no van a estudiar. Dentro de un sistema de control, es que hay un socapa, el que tiene la culpa es el socapador. Tratar de llegar a ese punto. No sabe que le está perjudicando a su hijo. Y su hijo siempre ha sido así. Más rápido posible. Yo le conozco desde primero. Ahora mira, en tercero está siendo expulsado. El otro está siendo expulsado en la promoción. Eso sería lo ideal. Los papás socapadores son los que arruinan la vida de sus hijos. Sí, ¿qué querrás decirme? Se consideren tolerables, ¿no? Entonces tenemos los sistemas de control de bucle abierto. ¿No? Y aquí es donde le decía el encendido y el apagado de un foco. ¿No? Volvemos al controlador de ascensor, ¿no? Este controlador de ascensor ahora dejó de controlar ascensores y controla la luz de casa, porque al final son relays y nosotros pues podemos usarlo para que nosotros lo ocupemos como querramos, ¿no? Entonces mediante una computadora podemos activar o desactivar la luz. La cuestión es, en un bucle de sistema abierto,
nosotros enviamos la orden de encender y esperamos a que el relay haga su trabajo, ¿no? Porque se supone que ya lo hemos probado y el relay activa, y al activar el foco se enciende, ¿no? Pero acá la retroalimentación en sí, en parte somos nosotros, porque si el foco no se enciende, nosotros volvemos a hacer las pruebas, ¿no? Pero supongamos que solamente está el controlador, el relay y el foco. Nosotros estamos a 1200 metros, en otro punto. Enviamos la información, enviamos la orden, se activa el relay. ¿Y cómo tiene para saber? ¿O cómo tenemos la certeza en un sistema de bucle abierto? No hay retroalimentación, no hay un sensor. ¿Cómo tenemos la certeza de que la luz se está encendiendo? Pues la respuesta sería que no tendríamos certeza, ¿no? Sabemos que el relay está activado, o por lo menos sabemos que el microcontrolador ha enviado esa orden, ha enviado ese pulso hacia el relay. Si por alguna razón entre el pulso que ha enviado el controlador hacia el relay se ha sulfatado, ha pasado algo, no se va a activar el relay, o si se activó y el relay estaba defectuoso, el microcontrolador no tiene la certeza, ¿no?, de que ahí se ha encendido o no. Solamente se ha enviado el pulso y se espera que se encienda, ¿no? Esto por lo general lo ponemos en una casa, lo ponemos con un ventilador, ¿no? Cosas que nosotros realmente si se encienden, si no se encienden, sí nos molestaría, pero tampoco nos afectaría tanto, ¿no? Si un relay se enciende, si un foco no se enciende cuando nosotros enviamos la orden, sí nos va a molestar, pero tenemos la forma manual para activarlo o desactivarlo, ¿no? Entonces, en un sistema de control de bucle abierto no existe algo llamado retroalimentación, por lo tanto se espera que el resultado sea el idóneo. En un bucle cerrado, sí se nos permite colocar una retroalimentación, en este caso un sensor, ¿no? Mismo ejemplo, misma distancia, ¿no? ¿Cómo podríamos tener la certeza de que la luz o el foco se ha encendido? ¿Cuáles serían las alternativas? O sea, ¿alguien tiene alguna idea, sugerencia? Pero puede ser a través de la corriente. Ya, buena. Puede ser a través de un LDR, o sea, un sensor de luz. También. Un LDR nos indicaría si hay luz. Ahora, acá varía mucho, ¿no? Se nos permite usar un sensor para verificar el estado del foco, ¿no? Dependiendo del sensor que ocupemos, vamos a tener distintas características. En el caso de Grover, el LDR, sí tendríamos sí tendríamos el voltaje ya tendríamos la señal eléctrica para determinar si el foco está encendido o no. Lo ideal sería colocarlo al lado del foco, ¿no? Porque si lo colocamos en otro punto,
la luz natural o una luz de una linterna o algo similar podría afectar a la medición, ¿no? Entonces lo ideal sería colocarlo cerca del foco, que identifique, y de esa forma tenemos ya tenemos esta retroalimentación, ¿no? Alguien dijo un sensor de corriente. El sensor de corriente, si lo usamos bien, no solamente nos permitiría saber cuándo el foco está funcionando o cuándo no, incluso podríamos saber el deterioro del foco. Si va consumiendo más o ha consumido más en un punto, podríamos saber que ya el foco se está dañando. Esto obviamente ya no sería solamente con un controlador, ¿no? Estos datos ya no los podría almacenar el controlador, sino tendríamos que añadir algo más que recopile esos datos y los almacene y logre interpretarlos, ¿no? Acá, ¿qué dispositivo ocuparíamos en este caso? El que recopila información y puede interpretar esa información. Podríamos poner un ordenador, pero un ordenador lo considero demasiado grande, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, tenemos ambos sistemas de control, ¿no? En un sistema de control se nos permite usar sensores, que es un sistema de controlador retroalimentado, un bucle cerrado se le conoce, ¿no? Una consulta, en el caso que puso del controlador de corriente, ¿usted el consumo es mayor o menor de corriente por el cambio de la resistencia? Sí, por el deterioro de la resistencia podríamos ver si es... no tengo los datos a mano, ¿no? Pero según el consumo de corriente de un foco se puede lograr determinar si el foco se está deteriorando, ¿no? Incluso si ocurre algún corte o obviamente va a haber un evidente pico de corriente, ¿no? Si hay un pequeño corte. Esto ya dependería de la resolución del sensor de corriente. ¿Alguna otra duda? Y también podríamos utilizar un sensor de calor, ¿no? Para verificar que el foco esté encendido, porque de alguna manera siempre genera calor, ¿no? La corriente. Ajá. En los de filamento sí. En esto, ¿cómo se llaman estos que tienen? En los focos blancos, creo que consumen menos temperatura, pero también sería una opción viable. ¿Cómo se llaman? De hecho, en los de filamento sí se ocupa. Incluso se hacen, ¿cómo se llama esto? Incubadoras de huevo. Con los de filamento aún se ocupa. Los de filamento son los clásicos, ¿no? Con los otros sí, Los que también tienen generan alambrito, algo de ¿no? calor, tengo entendido. Esos son, tienes que Pero saber. Sí, no, amor, sí. no sé no sé si vaya a variar. Bueno, yo creo que dependería. Lo que sí podríamos hacer es usar dos sensores de temperatura. Uno que esté distanciado, otro que esté cerca del foco. Y mediante esa diferencia, pues sí se podría identificar. Porque toma en cuenta de que también el foco no va a estar en una temperatura constante, sino que puede amanecer un día mucho más frío que otro, y incluso entre el día hay cambios de temperatura. Aunque no suelen ser tan bruscos, entonces también se podría identificar. Sería interesante hacer una prueba.
No lo había considerado. Un circuito real sería bueno hacer. Ya, pero estoy aprendiendo nuevos términos. Sí. Dentro del sistema de bucles cerrados tenemos algo, existen varios tipos de controladores de ciclo cerrado. Un controlador proporcional integral derivativo, o sea, un controlador PID, es una forma eficiente de implementar un control de retroalimentación. Los controladores de PID se utilizan en muchos tipos. Acá está, ¿no? Se utilizan en muchos tipos de aplicaciones. Específicamente en aplicaciones industriales porque son fáciles de usar. El término PID significa proporcional, integral y derivativo. Cada uno de esos términos describen cómo se maneja un error. El proporcional, como vemos acá, siempre va a oscilar, ¿no? Eventualmente puede ser menos o puede ser más, pero va a terminar oscilando, ¿no? Y si a nosotros realmente no nos interesa que oscile, podríamos usar un proporcional, ¿no? Si estamos usando, por ejemplo, el ejemplo de la incubadora de huevos, si realmente ¿cómo se llama? Nuestra temperatura esté entre 60 y 80 grados, como ejemplo, no tengo datos de incubadora de momento, ¿no? Pero que esté entre 60 y 80, ¿no? Y que la temperatura esté oscilando entre ese rango, entre 60 y 80, que vaya en 65, 79, va oscilando así, realmente no nos afecta. Está haciendo mucho calor, estoy Entonces transpirando. podríamos usar un proporcional. Pero mete tus piernas, no te vas a Y el respirar. error se va a mantener ahí, pero a nosotros, dentro de nuestro proyecto, no nos va a afectar realmente, ¿no? Entonces, ahí podríamos ocupar un proporcional, ¿no? Estos controladores observan específicamente la diferencia entre el resultado medido y el resultado deseado. Igual, mira, estoy transpirando. Eso peor me hace dar calor. Aquí dice, ¿no? Los controladores proporcionales suelen pasar por alto la temperatura establecida, como se muestra en el gráfico, porque están buscando solo la desviación en el punto establecido en un momento determinado, ¿no? Entonces, supongamos que esto es también el tema de la incubadora, ¿no? Está en un punto bajo, empieza a calentar el foco, llega acá, se empieza a apagar, sube un poco por cuestiones de que el foco todavía sigue caliente y el sensor sigue registrando, vuelve a bajar, ¿no? Cruza esto de acá, empieza a encenderse el foco, empieza a calentarse la caja, vuelve así. Y así vamos a tener esta oscilación constante, ¿no? Dentro de nuestro sistema de incubadora, ¿no? Luego tenemos el otro concepto que es controladores integrales, ¿no? Estos controladores proporcional e integral utilizan datos históricos para medir cuánto se desvía el sistema de la temperatura determinada y cuánto más tiempo se desvía el sistema de la temperatura establecida.
¿no? Entonces, no solamente usan el proporcional, sino también usan datos históricos, ¿no? Para reducir ese error, ¿no? Por lo tanto, no solamente empiezan primero como el proporcional, eventualmente se van reduciendo, ¿no? Pero siempre va a haber esta pequeña oscilación. Entonces, si realmente queremos reducir el error, podríamos usar un proporcional, un integral, y eventualmente se va a ir reduciendo poco a poco. Pero vamos a tener esa oscilación también. Y acá tenemos, esto es el controlador derivado del PID, ¿no? Estos controladores proporcionales, integrales y derivativos incluyen datos de cómo el sistema se aproxima rápidamente al resultado deseado, ¿no? No solamente ocupan esto de acá, sino también sería la combinación entre ambos y también el derivado. La función derivada de un controlador PID observa la velocidad de cambio en la temperatura. Esto permite que el controlador se ajuste rápidamente al resultado a medida de que el sistema se aproxima al resultado deseado. O sea que no solamente va reduciendo, sino mientras se va acercando al resultado deseado, se va ajustando, ¿no? Este tipo de control, ya sea el proporcional integral o el proporcional integral derivativo, ustedes deben aplicarlo de acuerdo a la tolerancia que ustedes tengan al error, ¿no? O pueden usar un sistema PID, ¿no? Directamente si quieren mantener un punto fijo, el menor error posible. Pero Tapate, mi esto se va amor. De verdad que... Tapate, mi Mira, amor. Esto va a depender de ¿cómo se está aspirando? De verdad, tócame. básicamente Ya. cuál es Está bien, tapate, pero amor. la tolerancia que Tapate. ustedes No, ni tengan siquiera estás a transpirando. la hora Estoy de aplicar a transpirando, mírame. su No, sistema de estoy control. con una amor. Grover, Tapate, amor. Te vas a resfriar, te va a doler tu pie, te vas a resfriar, amorcito. Tapate, Sí, por favor. ingeniero, una pregunta. Bueno, en lo poco que conozco, a ver, me corrige para poder entender estos tres sistemas de control. El proporcional, entiendo, porque, por decir, si el voltaje está creciendo y queremos mantenerlo constante, entonces hay que disminuirlo para que vaya manteniendo el voltaje al nivel que queremos, ¿no? O sea, que eso puede ser a través de un, por decir, ya podría ser un LDR, digamos, ¿no? Que va aumentando la luz, por decir, entonces el sensor detecta y ya bajamos el voltaje. Ahora, lo que no entiendo, ¿cómo sería el PI y el PID? O sea, ¿cómo se logra hacer esas curvas? en el proporcional es sencillo porque solamente... Ay, perdón, me equivoqué. Ya. En el proporcional es sencillo porque se enciende y se apaga en el punto, ¿no? Nosotros podemos considerar, no, a partir de este punto de acá, que es el punto deseado, ¿no? Podríamos apagarlo y ya por inercia tenemos estos errores, ¿no? En el tema de un motor, en el motor, ahora, en el proporcional integral, ya, se toman en cuenta, vamos acá, proporcional integral, ¿no? Se toman en cuenta datos históricos. Entonces, el primer error, si te das cuenta, es similar a ambos, ¿no? En el proporcional. Entonces, si se toman en cuenta estos de acá,
Ahora, con estos datos históricos, se logran reducir esto. Ahora, no sé si te estás refiriendo a cómo se comporta la señal o cómo implementarlo en un código. Sí, ya un poco más entiendo. Claro, hay datos históricos, entonces que nos permiten, seguramente debe ser el código de programa, accedemos seguramente a una base de datos en donde vemos cómo se está comportando para poder predecir, ¿no ves? Sí, Eso es un sería, ¿no? pequeño registro de los datos anteriores, el error anterior más que todo. Ay, O sea, este error se hace un pequeño registro y acá ya tenés menos. Ah, sí. Claro, porque la señal es periódica. Ahora en el proporcional integral ya no solamente se ocupan datos históricos, sino también la función derivada de un control PID observa la velocidad de cambio y esto permite que el controlador se ajuste rápidamente en el resultado a medida que se aproxima. Entonces, Y eso, el PID sería que ya datos históricos más alguna función, más algo para obtener esa respuesta más rápida. se combinaría el proporcional, el integral, que sería datos históricos, y el derivativo, que acá nos dice, ¿no? Que observa la velocidad de cambio, ¿no? Y esto permite que el controlador se ajuste al resultado a medida de que se aproxima al resultado. Ahora, esta señal es la óptima. O sea, es con un sistema de control incalculable. Eventualmente, si ustedes están en un sistema de PID, no les va a salir así a la primera. Y no aplica para todos los proyectos. Ejemplo, volvamos con el tema de las incubadoras. Si yo uso una incubadora, hago todas las medidas, le pongo el mismo foco, ¿no? Calibro el sistema y está, por ejemplo, el punto deseado es que esté en 58 grados. A la primera vamos a tener un error que se va a ir reduciendo, va a llegar al punto deseado, se va a mantener, ¿no? Y si yo hago otra caja, otra incubadora, con distintos materiales y distintas características, los parámetros del PID, o sea, estas variables del PID, las voy a tener que ajustar de nuevo. Por el tipo de material, por el tamaño, por la disipación de calor, ¿no? Incluso el tipo de foco puede variar y eventualmente nos puede dar más errores, ¿no? Entonces, el tipo de PID para este tipo de proyectos se tiene que ajustar en cada sistema, ¿no? En cada proyecto, en cada proyecto. Ahora, el hecho de que tengamos un controlador PID implica también ajustar los parámetros del proporcional, ajustar los parámetros del integral y ajustar los parámetros del derivativo. En el proporcional integral solamente es el proporcional el integral. Y en el caso del proporcional solamente uno el proporcional, ¿no? Entonces, dependiendo de estas variables, vamos a tener que ajustar o uno o tres parámetros, ¿no? O tres variables. Entonces, esto, como les dije, ¿no? Dependiendo de cuánta tolerancia el error tiene. Si su proyecto les permite tener mucha tolerancia al error, pueden usar un proporcional
también ese parámetro y les va a funcionar, va a mantener dentro de ese rango, ¿no? Si su tolerancia al inicio no es tan es permisiva, pero se requiere que después se mantenga más o menos en un rango de error más reducido, pueden usar el proporcional integral, ¿no? Y si quieren reducir lo más posible ese error, lo ideal sería usar un controlador PID, ¿no? Pero el PID tiene que estar bien ajustado, porque si no lo ajustan bien, el error puede ser mucho más grande que un proporcional si ustedes no ajustan bien esos parámetros. Acá tenemos alguna duda. No, está bien, Licen, se entiende. Ahora, esto de sistemas interdependientes, ¿no?, tiene que ver con los sistemas de control de ciclo cerrado. Dice, los sistemas de control de ciclo cerrado son fáciles de comprender, sin embargo, en el mundo real puede presentar una complejidad considerable. Y eso es lo que les decía hace rato. Si hacemos una caja, si hacemos una incubadora, ¿no?, incluso con los mismos tamaños y de distintos materiales, puede afectar a nuestro sistema PID, ¿no?, porque son distintos materiales, influye la disipación de calor y demás. Ahora, para un sistema de ciclo cerrado, lo ideal es que en el caso de temperatura sea sellado, en el caso de sistemas mecánicos el sensor, incluso en sistemas mecánicos no debería estar expuesto a otros factores, viento y demás, puede contribuir a un error. Por más que tengamos, bueno, lo ideal sería tener calibrado bien el sistema PID, pero estos sistemas interdependientes son algo que tenemos que tomar en cuenta. Factores como la temperatura del ambiente, el viento, la humedad y otros factores pueden llegar a afectar. Si nosotros estamos aplicando un sistema PID en campo abierto, ¿no?, va a ser muy difícil trabajar con él, ¿no?, especialmente con temas de temperatura. Siempre tiene que estar sellado. Lo ideal sería que esté sellado, ¿no? Si no nos importa el error, pues quizás ahí podríamos considerar, pero es mucho más difícil enfriar y calentar un cuarto que enfriar y calentar una pequeña caja, ¿no? Entonces siempre tiene que estar lo más sellado posible. Me ha tocado, por ejemplo, para hacer unas demos, hacer unos pequeños robot balancín. No sé si los conocen, estos que se separan con 2 motores solamente. Y sí ha funcionado bien en casa, pero a la hora de sacarlos afuera, sí, con viento y otros factores más, sí funcionaban, pero tenían mucho más errores, ¿no? O sea, que oscilaban demasiado, ¿no? Cosa que cuando se ha trabajado en un lugar cerrado, pues sí ha funcionado bien. Entonces, cosas que tienen que considerar a la hora de hacer un sistema de ciclo cerrado. ¿Dudas de momento? Ok,
Ok, tengo entendido que algunos no tenían acceso a Notion. No sé si quieren comentarme en un momento eso. Ok, nos quedamos entonces en este punto sistemas interdependientes. Continuamos el miércoles. Y el miércoles, ¿qué tema vamos a ver? Vamos a continuar todavía con el punto 1. Y hay algunas actividades que le van a explicar cómo tienen que hacer. Porque son 8 clases, ¿no? Y eso de la programación nos va a alcanzar, dice. No son 8 clases, son 16. Ah, 16 son. Ah, Sí, está son bien. 8 semanas. Son 8 semanas. Ah, ya, 8 semanas. Ah, Son 8 semanas. ah, yo decía que eran 8 clases. No, de hecho, esos proyectos ya los tienen que ir viendo, ¿no? Tienen alguna idea. Por lo general, en estas clases teóricas, por lo general, 20 minutos antes, 10 minutos antes, termino la clase, y esos 10 minutos me dedico a sugerir sensores, o cómo trabajar con Sí. Y a modo de curiosidad, claro, usted tiene más experiencia. No sé, sugerencias que nos puede dar, ¿no? proyectos. Sí, proyectos. A este punto se me ocurre la incubadora. Es algo sencillo. Usan un relay y un sensor de temperatura y humedad, y lo podemos enlazar con una aplicación en el teléfono y poder monitorear cuando ustedes quieran. Ah, está bonito, sí. ¿No? Pero eventualmente más sugerencias. Ya. Ok, de momento, ¿quiénes no tienen acceso a Notion? ¿Gary no tiene? No le ha llegado ningún correo. Perdón, estamos hablando de acá. No, Notion. No, yo no tengo. ¿NetAcad tiene? Sí. A ver. ¿Quiere acceder a Notion de casualidad? Perdón, ¿me repite? ¿Quiere compartirme su pantalla y acceder a Notion? Para que veamos. Ya. Ok. ¿Dónde debo ir? Ok, veo todo en blanco. Denme un ratito. Ya. Pongan Notion. Ok. Sí, la primera opción. Ahí está. Denle en
donde dice IoT C7. Ok. Ahí tiene contenido, asistencia docente. Sí, es eso nada más. Dele donde dice Carla. ¿Perdón? Donde dice Carla Cruz. Sí. Ahí al ladito hay unas flechitas para arriba y para abajo. Dele clic ahí en las flechitas. En esta, ¿verdad? Sí. ¿No le salen más opciones? No. ¿Puede ver mi mouse, verdad? No lo puedo ver. Que al Creo lado que también sí. Donde dice Carla Cruz, no opción. Ahí. Hay unas flechitas para arriba y para abajo. No pasa nada. Ya. Voy a compartir yo. Y genero una consulta. Claro. Más o menos, ¿cuántas clases van a ser teóricas y cuántas prácticas? Yo estimo que van a ser... Yo creo que de 3 a 4 teóricas. Después las demás prácticas. Y al final unas 2 más teóricas. O quizás unas 3 al final. Está bien, ingeniero, gracias. Dicen, Sí. y no hay la posibilidad de, digamos, no sé, claro, usted podría, ¿no? Yo sugiero tal vez en mitad teoría, mitad práctica de cada clase, así para que vayamos avanzando, o sea, para ir aprendiendo la práctica. Voy a tratar de apresurar los contenidos. Sí, porque esta es práctica, es esta, pues esto, ¿no? Como el Python, programar, todo eso. Claro, pero Claro, tengan no en cuenta conocemos. que tienen un examen teórico también. Por lo menos para verlo en el curso. Claro, por eso decía medio, claro, una hora teoría, una hora práctica, digamos. Ya usted lo podría dosificar, ¿no? Sí, lo que pasa es que me exigen que vaya capítulo por capítulo. Ay. No se puede. Pero voy a tratar de apresurar estos capítulos. Ya para no extender. Sí. Listo. Lo demás es teoría. Lo demás es práctica, perdón. Ya. Los que tienen Notion, si no pueden acceder, los que no pueden acceder, ya, por lo general le van a salir esto, bueno, le va a salir algo en blanco, o debería salirles quizás una guía, algo así, ¿no? Algo así como una guía o algo. Es porque ya tenían una cuenta en Notion y no lo han ocupado. Y tienen que cambiar de espacio de trabajo. Le dan acá donde está su nombre y hay unas flechitas para arriba y para abajo. Así hacen clic y se van y buscan donde dice Carla Cruz Notion, ¿no? Ahí hacen clic y le va a dirigir al contenido del curso. Ahí buscan ustedes IoT C7, hacen clic ahí y van a tener el contenido asistencia y docente. Entonces, vayan revisando. El enlace que nos mandó al chat es para el Cisco, eso es distinto, ¿no?
Sí, eso es distinto. Sí. Ustedes buscan Notion, ponen Notion y es la primera opción. Perdón, desde que no tengo acceso, disculpe. ¿A cuál? Parte de Notion, el contenido. ¿No tiene acceso al contenido de Notion? Lo hemos visto con usted. Pero accedido, ¿me vio? Lo vi, perdón. De la señorita y pasado de ahí no puedo ver el contenido. Ah, entonces no la habilitan. Ya, contáctese con los de la academia. ¿Sí? Ahí es el administrador del grupo. Ok. Y Profe, le va ¿lo podemos habilitar hacer los- conmigo Claro. para el anuncio? Por favor, Sí. comparto pantalla. Por favor. Ya. Ok. Escribe. Esto me sale. Notion.se ve, ¿no? Dice. Lo veo todo en blanco, creo que es Ellos van a salir el día miércoles en la mañana. la de bajada no. Escribe Vamos a tomar el mismo día para estar aquí el día jueves. Lo podemos la siguiente Perdón que le corte. Ya. ¿Qué posibilidad hay de que empecemos el lunes? Ahí está, ya lo vi. O sea, a mitad, ¿no? Un correo envió a Las primeras horas, cosa de que Es el de Grover los Boys. segundos turnos puedan tomarlo a ese partir usted. de media Ahí tarde. dice, ¿no? Y otro Ahí grupo entra las últimas y toma su examen las primeras. Ya, sí. Y otra cosa, perdón que le corte. El licenciado Julio le dijo que podíamos tomar en 2 días, un día, o le dijo los 4 días. No, yo me estoy abocando en el instructivo. Para mi equipo, para uso personal, ¿no? Gary, escríbale por privado. Y eso yo creo que depende de la Porque le van a pedir su correo y demás. Porque no necesariamente tiene que ser los 4. Exactamente, sí, entiendo eso. Por eso, el primer cronograma que se cerró los días martes y miércoles. Ahí le dio. No se ha tomado su ya personal. Para uso personal le pongo, ¿no? Ahora, el día lunes, O para el no aula. quiero tocar el día lunes, porque hay docentes que tienen otras actividades en la tarde. Es mi caso, que el día lunes yo tengo libre y tengo otra actividad. Y también hubo problemas en la predefensa. Para uso personal lo pongo para el aula. Solo para uso personal. Revisión médica o algo por el estilo. Entonces se ha tratado de armar el horario de acuerdo a los Carla horarios Cruz que vimos, Nitz no le tiene pongo, ¿no? nada. Sí, le salió ya. Entonces, aquí coincidía de todos. Sí, ¿no? no sé si compartido. Horario, excepto de la licenciada Virginia. Es ahí nomás. No tenía. Ahora lo de Por eso personal y como estudiante es para su Por eso le decía, pues, Inclusive aquí me decía que tiene la dos plantilla de estudiante le genera una planilla, no haya puentes o notas y demás. Aquí ya se trataba de eliminar eso. ¿No? Ahora, Ya, es ahora, lo que ves, ¿no? me estaba olvidando. Otro docente configuración. sí, pero aquí hay que tomar en cuenta que el ingeniero Ariel La está configuración, como ya. profesor y está como tutor. Haga clic ahí. Y de acuerdo a lo que yo tengo entendido es que el revisor y el tutor no puede modificar si estaba en la predefensa. El presidente Y váyase donde dice no se puede mi cuenta. Configuración. Mi configuración, perdón. Ah, ya, mi configuración. Ya. ¿Pero qué día es, Miguel? En apariencia, cambie de Pero el nuevo... claro oscuro, póngalo en es este de aquí que se
mejor. Sí, la plantilla de optimizado para que estén en oscuros, así que se ve mejor así. Es llevar estos tres, que está de día miércoles. Ok, eso sería todo por hoy. Continuamos el miércoles. Pero el día jueves, la licenciada Adela. Ya, muchas gracias. Listo. No es un día Continuamos el miércoles. Adela, pero otro día que se le puede llevar a Adela. No les he dado su lista de materiales todavía. No, Claro, Ya. a otro. Se las voy a dar enseguida. Ok, eso sería todo. Los que tienen acceso a Notion pueden enviarme una captura como asistencia. Y si no, le envían una captura como les salió también. El grupo solamente. Por esta ocasión. Yo creo que la siguiente clase ya tenemos listas. ya. Eso sería todo. Nos vemos el miércoles. Se puede modificar para la defensa final. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Si hay algo normado que impida modificar ese tribunal, caso contrario.